Hola, vamos a hablar ahora sobre la distribución en planta. La planificación de la distribución en planta incluye decisiones acerca de la disposición física de los centros de actividad económica dentro de una instalación. Y el objetivo de la planificación de la distribución en planta en sí consiste en permitir que los empleados y el equipo trabajen con mayor eficiencia. Las preguntas en sí que nos deberíamos hacer al momento de realizar una distribución en planta pueden ser: qué centros debería incluir en la distribución, cuánto espacio y capacidad necesita para cada centro, cómo se debe configurar el espacio de cada centro y dónde debe localizarse cada centro. Si hablamos de los fundamentos de la distribución por procesos, este dice que es un tipo de distribución donde todas las operaciones de la misma naturaleza están agrupadas. Este sistema de disposición se utiliza generalmente cuando se fabrica una amplia gama de productos que requieren la misma maquinaria y se produce en volumen relativamente pequeño de cada producto. También, cuando la maquinaria es costosa y no puede moverse fácilmente, y cuando se tiene una demanda intermitente, por ejemplo, fábricas de hilados, tejidos, talleres de mantenimiento de industria y de confección. El problema principal en este tipo de distribución es localizar los centros de trabajo para optimizar el flujo entre secciones. Si hablamos de las ventajas, entre las ventajas podríamos encontrar, eh, número uno, todos los productos que se fabrican en la planta comparten las mismas máquinas, por lo que la capacidad de cada una de ellas puede emplearse al máximo y de esta forma reduciendo el número de máquinas necesarias. Número 2, existe una gran flexibilidad para ejecutar trabajos, por lo tanto es posible asignar tareas de cualquier máquina de la misma clase que esté disponible en el momento. Número 3, es adaptable a gran variedad de productos, hay cambios fáciles cuando hay variaciones frecuentes en los productos o en el orden que se ejecuten las operaciones. Si hablamos de algunos inconvenientes que puede haber acá, podríamos tener, número uno, de que existe mayor dificultad para fijar las rutas y los programas de trabajo. Dos, la separación de las operaciones y las mayores distancias que tienen que recorrer para el trabajo dan como resultado en ocasiones más manipulación de material y costos más elevados, empleándose una mayor mano de obra, obviamente. Y tres, para optimizar el transporte, se fabrica en lotes grandes, anticipando la entrega de otros departamentos antes de lo necesario, por lo que aumentan los inventarios en proceso. Si hablamos de los métodos, tenemos el método cuantitativo para la distribución por proceso, el cual aquí la distribución es ubicar los centros de trabajo que tengan gran interacción de tal forma que queden unos cerca de otros, lo cual repercute en el flujo mínimo de materiales o personas. Los métodos de distribución por proceso en sí buscan minimizar el costo de manejo de materiales, y estos costos son básicamente costo de carga y descarga, los cuales están en función de la frecuencia de viajes y de la capacidad del equipo de transporte de materiales. Y otro costo puede ser el costo de transporte. Esta va en función de la cantidad de material que se mueve y de la distancia que recorre. Dentro de la distribución por proceso existe también un método llamado método de la carta viajera. Este método utiliza la tabla matricial como elemento básico de análisis, de ahí su nombre. El criterio principal es buscar un arreglo que minimice el costo de manejo de materiales. Se toma como medida del costo del manejo de materiales el producto de la distancia por el número de cargas, es decir, el volumen, a transportar por periodo de tiempo. Entonces, para una distribución dada, se suman los productos de cargas por distancias
entre todas las combinaciones de departamentos. Tenemos también el método de la tabla de preferencia. Este método utiliza como elementos de análisis la tabla relacional. Esta es útil para proyectar distribuciones en planta cuando no se conocen los valores de flujo entre departamentos, o es muy útil de evaluarlos. Toma en cuenta aspectos cualitativos de la conveniencia o preferencia de ubicar adyacentes o no a los departamentos. Cuando hablamos de la distribución por producto o en línea, también denominada producción en cadena, en este caso toda la maquinaria y equipos necesarios para fabricar un determinado producto se agrupan en una misma zona y se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación. Se emplea principalmente o más que todo en los casos en que existe una elevada demanda de uno o varios productos, más o menos normalizados. Ejemplos típicos de esto son el embotellado de gaseosas, el montaje de automóviles y el enlatado de conservas. También es recomendable en este tipo de distribución cuando, se recomienda esto cuando la demanda es constante y cuando el suministro de materiales es fácil y continuo. El problema principal que se puede presentar en este tipo de distribución es el balance de las líneas de producción. En cuanto a algunas ventajas, tenemos número uno, el trabajo se mueve siguiendo rutas definidas y directas, lo que hace que sean menores los retrasos en la fabricación. 2. Menor manipulación de materiales debido a que el recorrido a la labor es más corto sobre una serie de máquinas sucesivas, continuos o puestos de trabajo adyacentes. 3. Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en las diferentes operaciones y por ende menos inventario en proceso. En cuanto a los inconvenientes, elevada inversión en máquinas debido a que algunas líneas de fabricación no pueden emplearse para realizar otras. Bueno, y 2, flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no pueden asignarse a otras máquinas similares, como en la distribución por proceso. Y por último, peligro que separe toda la línea de producción una máquina si sufre una avería. También puede ocasionar cuello de botella. Gracias.